Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En las clases anteriores hemos estado revisando patologías correspondientes al tubo digestivo. En este caso estamos viendo diferentes tipos de endoscopías relacionadas con el cáncer gástrico y sus complicaciones. Dentro de los carcinomas de tipo temprano que habíamos revisado en la última clase, o sea, se les dice temprano porque estamos viendo que es una enfermedad que puede provocarnos secuelas muy importantes o poner en riesgo la vida del paciente. Entonces es necesario encontrar datos de lesión temprana. Entre más pronto lo diagnostiquemos, entre más temprano lo diagnostiquemos, más posibilidades habrá para que nuestro paciente tenga una buena sobrevida, al menos a 5 años. ¿Sí? Ahora, como es un cáncer que invade una porción importante del tubo digestivo, no solamente es pensar en la sobrevida del paciente, sino en la calidad de vida que podrá tener. Porque una cosa es pensar en la función del órgano, en la vida del paciente o en la calidad de vida que puede tener este paciente. Esto lo veremos más adelante cuando veamos el tratamiento quirúrgico, que tiende a ser un poco agresivo. Ya habíamos adelantado un poco lo que era la esofagectomía. Entonces aquí tenemos varios ejemplos, lo que era la imagen polipoide, placa queratósica o una erosión inespecífica. ¿Sí? Para el caso, pues tenemos aquí la erosión inespecífica, junto con este que es un punto ulcerado. Y de este lado en rojo tenemos lo que sería una placa queratósica, que es un engrosamiento casi blanquecino de la mucosa del esófago. Ahora bien, antes de continuar, hay varios puntos de localización donde podríamos encontrar tumoraciones. En este caso tenemos la localización cervical, que pues como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar a nivel del cuello. En esta situación o segmento va a ir desde el cartílago cricoides, ¿sí?, hasta el borde superior del manubrio esternal. Eso recuerden sus clases de anatomía, donde está el cartílago cricoides, que es el cartílago final de la laringe. Y el esternón pues viene a ser el hueso llave del tórax, donde se unen todas las costillas. Luego de esta porción cervical tenemos dos porciones torácicas, que van a ser la torácica superior y la torácica media. La torácica superior va a ir desde el manubrio del esternón hasta la carina, donde se bifurque la tráquea. Entonces podemos ponerlo por colores. Primero en amarillo aquí la porción cervical, luego en verde aquí vendría la porción torácica superior, y luego tenemos una porción torácica media pintada en azul, que es esta, que va desde la bifurcación de la tráquea hasta una línea que cubra la distancia que existe entre la proyección de los dos diafragmas y esta carina de la tráquea. Y luego tenemos eso sería el torácico inferior. El torácico inferior va a ir desde el límite inferior del segmento medio, que ya mencionamos, hasta los semidiafragmas, va a ir a topar con los semidiafragmas, ¿sí? Y por último tenemos el segmento abdominal. Vamos a cambiar un color de otro tipo, que va a ser el segmento más corto, el último segmento, que va a ir desde los semidiafragmas, al menos por su cara inferior, hasta la unión gastroesofágica en el cardias del estómago. Ahora bien, aquí por sus relaciones nos van a dar hasta cierto punto a dónde pueden hacerse las metástasis, como en el caso de la porción del contacto que tiene, va a estar en contacto con el callado aórtico, la columna vertebral, la tráquea y los bronquios, y se localiza principalmente en una porción del mediastino que se llama mediastino inferior. Recuerden que el mediastino tiene dos porciones, tiene dos clasificaciones, una anterior, media y posterior, y una superior, media e inferior. ¿Sí? Para facilitar el asunto de la localización de las tumoraciones, vamos a tener 3 tercios, un superior, un medio y un inferior, siendo el tercio medio en donde más encontramos las tumoraciones. Cerca de un 50% de los casos se van a dar en este tercio medio. ¿Por qué? Pues porque la mucosa de este tercio medio es más susceptible a la agresión del reflujo que la del tercio inferior. En el tercio inferior es un 30-35% y un 1% en el más superior. Es muy raro que llegue tan arriba una tumoración de ese tipo. Las características macroscópicas que le vamos a ver, ya las revisamos anteriormente, es un vegetante, un ulcerado o un tipo infiltrativo, que ya lo vimos en unas imágenes de
endoscopía anteriormente. Primeramente tenemos los adenocarcinomas. Aquí en las diapositivas observamos 4 tipos diferentes de adenocarcinomas, que de estos pues tampoco es que se les pida que vayan a identificarlos al microscopio, ¿sí? Pero sí que vayan viendo las imágenes comparativas entre estas y un tejido normal de esófago que ya hemos visto de sobra. Lo que cabe mencionar es que estamos viendo de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha diferentes tipos de epitelio tubular. En el caso de un adenocarcinoma, entre más indiferenciado esté, entre más mal diferenciado esté, más agresivo puede ser y más difícil va a ser de tratar, ¿sí? Va a ser el tipo, al menos en Estados Unidos, más común, estadística que comparte con México, ¿sí? Vamos a encontrar áreas de metaplasia intestinal, o sea, lugares donde había epitelio esofágico, pero fue sustituido por epitelio de tipo intestinal, ¿sí? Entonces también podemos encontrar lugares o islotes donde encontremos células más parecidas a las del estómago que a las del esófago. De ahí la metaplasia. Empiezan a crecer un epitelio maduro de otra región que no debería de localizarse ahí. Este adenocarcinoma se puede dividir en adenocarcinoma mucoepidermoide y adenocístico. Luego tenemos el carcinoma de células escamosas, que también es común, al menos el segundo en frecuencia, con un 37%. Este va a estar bien diferenciado, se va a notar perfectamente y lo vamos a poder clasificar en 3: que esté bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. O sea que no se distingue exactamente qué célula es cuál o de qué tipo de epitelio tiene. Esta última viene a ser por ende la más complicada, la más difícil, la más agresiva, y a su vez pues es la más común que podemos encontrar. Entonces, adenocarcinoma es el más común. Segundo más común, el carcinoma de células escamosas. Luego tenemos otra variante que es todavía más agresiva, que va a ser la de células pequeñas o indiferenciadas. Si son células muy chiquitas, muy poco desarrolladas, que no podemos saber exactamente de qué tipo de tejido es o de qué tipo de tejido se originó, abarca hasta un 4%. Entonces lo que vemos son islotes o conjuntos o grupos de células muy pequeñitas con núcleos oscuros que no son irregulares, no tienen una forma de una célula que hayamos visto. Se parecen a tumores bronquiales de tipo anaplásico, ¿sí? Y tiene una variante epidermoide. Aquí ignoren el signo de interrogación. Entonces, como les digo, entre más indiferenciado sea una tumoración, más complicado es, más grave está nuestro paciente, más avanzado va a estar el estadio. Ahora, recuerden que ya habíamos visto el término metástasis, ¿sí? Metástasis es el proceso por el cual pues, las células cancerígenas se transportan a tejidos lejanos, ¿sí? En este caso, pues resulta que el esófago es un lugar muy irrigado, que está cerca de vasos muy grandes y también está cerca de muchos vasos linfáticos. Está cerca de un conducto que se llama conducto torácico, que es por donde circula la linfa. Entonces tiene varios lados por donde transportar las células malignas a otras partes del cuerpo. Primero tenemos las vías de diseminación de tipo intraesofágico, en las cuales tenemos los plexos linfáticos submucosos que se encuentran en la submucosa, por debajo de la mucosa, que recuerden que en la mucosa es donde vamos a encontrar la metaplasia primeramente, y no se detecta la palpación porque pues va a estar muy cerca de la luz del esófago, ¿sí? Normalmente en un principio, si encontramos en la mucosa la tumoración o el carcinoma, en un principio las células neoplásicas pues van a comprometernos primero la submucosa, y las capas musculares que tiene el esófago, que dijimos que son 2, nos sirven como una especie de barrera que va a evitar que el carcinoma se vaya a otras partes del cuerpo, ¿sí? El tiempo que puede tardar en atravesar estas barreras es variable de una persona a otra, pero cuando la invade, recuerden que la mayor parte del tubo digestivo tiene una capa serosa que también sirve como una especie de sello. El esófago no tiene esa capa serosa, entonces se puede diseminar hacia los espacios de células adiposas que se encuentran alrededor o a cualquier estructura que tengamos cerca, como los vasos sanguíneos grandes, puede ser a los pulmones, a los bronquios, puede invadir cualquier parte del mediastino.
Los puntos donde va a invadir esta forma directa, nada más por haber ya comprometido todas las capas del esófago. Primero, neoplasias que se van a diseminar a columna y a pericardio, ¿sí? Van a ser neoplasias del tercio medio y del tercio inferior, que son las más comunes. Las del medio superior del tercio superior, perdón, se van a ir hacia la laringe, tráquea y al árbol bronquial, hacia la vía respiratoria. La vía hematógena pues va a ser la vía menos común. Aquí pues hay que mencionar que cuando un paciente ya empezó a mandar células metastásicas a otras partes del cuerpo por la vía que sea, ya sea por contigüidad, ya sea por vía linfática, ya sea por vía hematógena, ya estamos hablando de un paciente en un estado avanzado. Y si ya tiene metástasis, es un paciente que ya tiene mucho riesgo de no sobrevivir los siguientes 5 años después del diagnóstico. La vía sanguínea va a ser entonces la menos común de las otras dos vías y es la más tardía. O sea que si encontramos un tumor metastásico y descubrimos que fue trasladado por vía hemática, ya está muy avanzado las tumoraciones. En este caso siendo de incidencia las primeras tres más comunes, que van a ser a hígado, páncreas y pulmón. Considerando que cualquier neoplasia del páncreas tiende a ser muy agresiva y tiene una sobrevida muy baja los primeros 5 años. Ahora, los cuadros clínicos. Los cuadros clínicos tienden a ser un tanto inespecíficos. Los síntomas y los datos que nos refiere nuestro paciente pueden estar presentes en otras patologías. ¿Sí? Entonces, pero lo primero que vamos a notar es que nuestro paciente tiene disfagia progresiva, ¿sí? Y permanente. Todo el tiempo tiene esa disfagia progresiva. Progresiva va a ir de sólidos a líquidos. Se va a ir dificultando el paso de sólidos y luego a líquidos, ¿sí? Por eso dice que es selectiva. Y se va a presentar cuando tenemos ya una oclusión de 2/3 o el 75% de toda la luz. Cuando ya va a empezar a ser más molesto para nuestro paciente. ¿Sí? Esto puede provocarnos una situación de fagofobia. Nuestro paciente no quiere comer porque le es muy incómodo o muy difícil comer ciertos alimentos, principalmente pues los sólidos. ¿Sí? Ahora, toda disfagia que tenga menos de un año la podemos manejar con otro tratamiento y no sospechar realmente de ella. ¿Sí? Se maneja un antiespasmódico pensando que puede ser un espasmo esofágico difuso y se utiliza cualquier sustancia que pueda neutralizar el pH gástrico para disminuir lesiones a largo plazo. ¿Sí? Ahora, toda la disfagia, como les dije, que tenga menos de un año de evolución, pues le va a dar ese tratamiento. ¿Sí? En este cuadro lo que hacemos es diferenciar una disfagia que nos pudiera hacer sospechar en una situación maligna o benigna. Primero, si es permanente y progresiva, lo más seguro es que sea una tumoración que está creciendo y provoca la disfagia. Si es benigna e intermitente, sería benigna si fuera intermitente, o sea que no siempre la tiene. A veces se puede comer sólidos, a veces no, o sea, no pasa más. En el caso de la duración, si tiene menos de un año, pensaríamos que es maligna. Si tiene más de un año, quiere decir que probablemente sea benigna. Las edades de nuestros pacientes por encima de los 40 años se puede considerar que sea maligna, mientras benigna cuando se presente en cualquier edad, principalmente en individuos jóvenes. ¿Sí? La pérdida de peso en la mayor parte de las tumoraciones pues va a ser siempre va a haber pérdida de peso y una pérdida de peso bastante marcada. El dolor torácico va a ser de tipo de pesadez, va a sentir como pesado, como que tiene algo ahí en el esófago atorado. En el caso de la benigna pues va a ser difuso y similar al de la angina de pecho. Puede haber tos en el caso de las tumoraciones porque haya una regurgitación o fístulas ya relacionadas entre esófago y vía respiratoria. Y la regurgitación va a ser de muy pequeños volúmenes. En contrario que si fuera una calasia de otro origen, pues vamos a encontrar grandes volúmenes de alimento regurgitado. Antes de la disfagia, un paciente que podría estar en riesgo de generarnos este cáncer van a ser algunos síntomas como la regurgitación, o sea, se regresa al alimento sin esfuerzo, o rumiación. La rumiación que es que nuestro paciente mastica además las cosas con la intención de que sean fáciles de deglutir y pasar por el esófago. Además se puede acompañar de odinofagia, que es el dolor a tragar, pérdida de peso y desnutrición en los estadios más avanzados. ¿Sí? Puede haber situaciones de patología pulmonar del lado derecho,
como una neumonitis química, accesos de tos, atelectasis, otros problemas respiratorios que se pueden relacionar con un reflujo muy marcado, una regurgitación nocturna que llegue hasta la vía respiratoria y genere una broncoaspiración. Y también pues personas con hematemesis. Recuerden que hay algunos carcinomas que son ulcerados y sangran. La estadificación en los cánceres, lo vamos a ver así rápidamente ya para terminar. Es básicamente ver en qué estadio está nuestro paciente y según el grado, pues va a ser lo que vamos a poder hacer por nuestro paciente. Entonces se utiliza una clasificación que es la clasificación TNM, como dice aquí, que es tumor, nódulo y metástasis, ¿sí? Esta varía de un tumor a otro, van a cambiar. Y entre más avanzados estén, pues se considera que nuestro paciente está mucho más grave. ¿Sí? Aquí pues le vamos a agregar esta clasificación del grado histológico. ¿Sí? Así rápidamente, como les dije, pues los test van a ser el grado de avanzado en cuanto al tumor. A las características, van a describir las características del tumor que estamos viendo, mientras que la N si tiene o no tiene nódulos linfáticos. Normalmente pues cuando una tumoración de este tipo alcanza un nódulo linfático es que ya va a empezar a generarnos metástasis a través de los conductos linfoides. ¿Sí? Ahora, en cuanto al tratamiento, para eso ocupamos la estadificación, para seleccionar el tipo de tratamiento que vamos a utilizar. Cuando es el esófago de Barrett, normalmente se elige la resección de la mucosa. Se quita nada más la mucosa y pues se da ese tratamiento antirreflujo para que nuestro paciente ya no vuelva a desarrollar la metaplasia. Hay algunas terapias de ablación local que quitan el tumor o quitan solo la mucosa dañada. Antes se prefería hacer la esofaguectomía, que es básicamente pues resecar el esófago con algunos bordes sanos, ¿sí? Pero resulta que tiene una muy alta mortalidad esta cirugía y la calidad de vida del paciente se ve muy disminuida después de la cirugía. Y otras situaciones que podemos usar es tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Sí, esta selección de los tratamientos de nuestro paciente pues va a depender de en qué estadio lo encontramos o de las características del paciente. O sea, por ejemplo, someter a una esofaguectomía a un paciente anciano de 80 años pues corre el riesgo de que nuestro paciente ni siquiera sobreviva a la cirugía. En cambio, pues una persona joven tal vez pues pueda beneficiarse de un tratamiento quirúrgico. Un tratamiento ya sea de quimioterapia o radioterapia pues también pueden servir para disminuir la oclusión en caso de que sea un tumor no resecable, que esté comprometiendo zonas tan importantes que no lo puedas cortar o que sea de gran tamaño que no lo puedas quitar. Sí, entonces se utiliza un tratamiento que se llamaría tratamiento coadyuvante, que lo único que hace es pues mantener al cáncer controlado hasta cierto punto para que nuestro paciente pueda hacer su vida de una forma relativamente normal. Como muchas de estas patologías, el tratamiento definitivo va a ser el quirúrgico, el cortar, quitar el tumor para que no se siga desarrollando y no nos genere metástasis. ¿Sí? Entonces hasta aquí terminaríamos con esta clase. Vamos a continuar después viendo o revisando las infecciones por Helicobacter pylori que se relacionan mucho con la enfermedad ulcerosa péptica.